La paternidad espiritual, comenzamos, es la relación entre un padre y un hijo espiritual, donde un siervo de Dios, generalmente un apóstol o un pastor, que ha logrado captar la imagen y el carácter de Cristo y es imitable, logra transmitir la esencia de su espíritu captado de Dios para engendrar hijos espirituales, fieles, obedientes e imitadores de Dios, así como éste imita a Cristo. Y operando en un principio de transferencia espiritual, los hijos reciben las buenas actitudes, revelación, sabiduría, denuedo y disciplina alcanzada por él. Es decir, la esencia de Dios que hay en su espíritu. Estos hijos por transferencia comienzan a vivir y a manifestar en poco tiempo la misma esencia, madurez, postura, fe, sabiduría y poder de su padre espiritual. ¿Cuál es la esencia de la paternidad espiritual? Dios levanta a un padre que no se forma en una caja de ace, ni en una rifa, sino en años de vida y de fidelidad a Dios, que logra ciertas características, que logra captar la imagen de Dios y su testimonio es imitable. Entonces, ese hombre con esa esencia levanta hijos espirituales que pueden engendrarlos en su ministerio o adoptarlos en su ministerio. Porque padre no solamente es el que engendra, sino el que cría. Muchos me han llegado aquí y los estamos criando, aunque no los engendramos, gloria a Dios. Lo que se tenía antiguamente como padre espiritual es la persona que te llevó a Cristo. Y ese era el concepto que se manejaba. Bueno, aquel hermano me predicó en el 85, él es mi padre espiritual. O sea, no es él es tu padre espiritual, es quien te llevó al evangelio. Pero ese es el concepto muy vago y muy limitado que se manejaba. Padre espiritual es otra cosa. Padre espiritual, la paternidad espiritual logra un aceleramiento tremendo de la obra de Dios. Logra un posicionamiento fuera de los estándares normales y logra una transmisión de espíritu de padres a hijos y así de generación en generación para que los hijos no tengan que empezar desde los pies, sino desde los hombros de un padre espiritual. En el mundo vemos que la paternidad espiritual, el papá cargó cajas, se disciplinó, tuvo que ir a estudiar yendo en carrito a la universidad, no comía, trabajaba para poder pagar sus estudios, se supera, pero cuando ya llega a un nivel, los hijos le pagan la universidad, le dan carro, le dan la materia, tienen todas las facilidades. ¿Por qué? Porque ellos heredaron lo que un padre conquistó y a ellos se les hace más fácil. Tiene que pagar su precio, pero no es lo mismo comenzar en los pies, como comenzó el papá, a comenzar en los hombros, ya con el trabajo que el papá hizo, gloria a Dios. En el espíritu, la paternidad funciona igual. Su padre espiritual, en este caso, yo, tengo 29 años sirviendo a Cristo, captando un espíritu de Dios. Me he querido descarriar 200 veces y no lo he hecho. Me he guardado, he procurado amar a Dios, captar un espíritu, y lo que he logrado captar en una vida está aquí adentro. Es una esencia, es una materia espiritual que está aquí adentro. Cuando alguien me adopta como padre, no una oveja, y menos un chivo, sino un hijo, tiene acceso directo a lo que está aquí adentro. El que eche mano de ello es para él, el que no eche mano se lo perdió. Pero un padre espiritual forma una esencia que sus hijos tienen derecho a tomarlo. Ahora, el que lo toma, en 2 o 3 años tal vez puede hacer lo mismo y caminar en el mismo nivel que me costó a mí 20 o 25 años, por herencia espiritual. Y esa es la gran ventaja y la gran revelación de la paternidad espiritual, que por herencia y por impartición se puede generar formar una generación fuerte y rápida para la obra de Dios. De lo contrario, lo normal sería que una oveja que no es hijo, por no aprender a meter la mano dentro del padre espiritual y jalar la esencia que él necesita y que es para él por paternidad espiritual,
Él va a tener que vivir año tras año la misma experiencia, las mismas cosas, para un día tener la estatura. Y si al papá le costó 29 años, tal vez a ellos también le va a costar los mismos 29 años. Mientras que a través de la paternidad espiritual hay una aceleración. Es lo mismo que en lo natural, ¿verdad? ¿Cuánto le costó a un papá normal levantar una familia? Pero cuando ya llegan a la casa, los hijos tienen aire acondicionado en su casa, tienen la comida facilita, tienen lavadora y secadora para la ropa, pero todas esas ventajas las tomó él, y él no las tuvo, sino las tuvo que levantar por la fe y tuvo que lograr un estándar en lo natural. Pero los hijos, por ser hijos, disfrutan de ese estándar y es un impulso para que su vida les vaya mejor y alcancen las cosas más rápido. Porque nadie, el que agarra y conquista todo y no le da nada a sus hijos, es un miserable y es un mal padre. Por eso dice, ¿qué padre si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? O si le pide un pescado le va a dar un escorpión. Si los padres terrenales, siendo malos, saben dar buena dádiva a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Entonces, esto es paternidad espiritual. Vamos a seguir. Aleluya. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿De quién es la imagen final? De Dios. ¿Quién es la imagen a imitar? Dios. ¿A qué imagen del hombre fue hecho? La de Dios. Por eso que la paternidad espiritual consiste, un padre espiritual, si no capta la imagen de Dios, no puede ser padre espiritual. Porque el asunto es que fuimos hechos a la imagen de Dios. Si yo tengo la imagen de un tío, de un abuelo, de un primo, de un hermano o del diablo, yo no puedo ser padre espiritual de parte de Dios. Porque yo no soy padre espiritual por mi humanidad. Lo que me hace padre espiritual es haber captado en mi espíritu la imagen de Dios para poder transferirla a otros. Por eso no cualquiera que levanta una iglesia y que dice, bueno, ahora llamen papá, yo soy padre espiritual. Esto no es ni siquiera de llamar papá a alguien, es cuestión de transferencia. Hay personas que me dicen papá a la iglesia y no son hijos. Y hay unos que no me dicen papá y sí son hijos. Así que el término, aunque te puede acercar, porque tú estás ratificando y confesando una relación, no es lo determinante, sino la demanda que está en tu espíritu. La demanda que está en tu espíritu. Dios llama a un hombre que ha logrado captar su imagen y su carácter y lo convierte en padre espiritual. Le pone un propósito y una esencia en su espíritu, es decir, un ADN espiritual. Y bajo ese padre se levantan hijos como una generación que va a fluir bajo la influencia y transferencia de ese padre espiritual. Abraham fue llamado el padre de la fe, ¿sí o no? Abraham fue llamado el padre de la fe. ¿Por qué? En Génesis 12:1 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso todos los judíos decían, nuestro padre Abraham, porque ellos reconocían que cuando Dios llama a Abraham, le puso en él un diseño, un ADN, le puso en su espíritu una sustancia, le puso un propósito, le puso un destino, que estarían ligadas todas las familias de la tierra con Abraham. Por eso todo el que se convierte a Cristo está ligado a Abraham, porque en él serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso es llamado el padre de la fe. Y también es llamado el padre de la fe por el sacrificio que demostró con Isaac, que estuvo dispuesto a dejarlo todo. Por eso de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo. Y por eso Abraham es el padre de la fe, porque como captó la imagen de Dios, también estuvo dispuesto a entregar a su único hijo. ¿Cuántos están entendiendo eso? Por eso no cualquiera es padre. Por eso cuando él estuvo dispuesto y tuvo la cualidad de Dios de estar dispuesto a entregar y entregó a su único hijo,
Él captó la imagen de Dios, se le plasmó en su espíritu y eso lo convirtió en un padre espiritual. Por eso no cualquier loquito puede ser un padre espiritual. Gloria a Dios. Cuando Dios el Padre se ve en ti, cuando has logrado captar su imagen y reflejarla, entonces te conviertes en un verdadero padre y puedes ser un modelo visible. Y ahí está una de las características de la paternidad. Un modelo visible, porque la paternidad de Dios, sabemos en la palabra, es un espíritu invisible, porque Dios es espíritu. Pero Dios levanta padres que se vean y que representen cómo es Él. Gloria a Dios. Por supuesto, ninguno de los padres que se levanten en la tierra van a ser iguales a Dios, pero van a ser una semejanza. Por eso fuimos hechos a su imagen y semejanza. O sea, vamos a acercarnos, una aproximación. Pero el padre más mero de padre es Dios. Nosotros somos una aproximación a Dios, una imagen y semejanza. Mire lo que dice. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aquí se establece uno de los principios más tremendos de la paternidad espiritual. La paternidad espiritual es una simiente heredada de otro. No es una simiente individualista. Es una simiente heredada. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahora, esto es más profundo que esto. No solamente que se ve el Padre, sino que las palabras que la persona dice no son ni siquiera las suyas, sino las transferidas por su Padre espiritual. Por eso la paternidad espiritual es algo que alguien puede tener 20 años en la iglesia. Alguien puede haber fundado esta iglesia conmigo y todavía no es hijo. Todavía está a nivel de oveja. Y eso depende de cuánta habilidad y poder captar, gloria a Dios. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Eso es Juan 14:8. Padre no es cualquiera. Un verdadero padre tiene el carácter de Dios y se parece a Cristo en toda su manera de ser. Por eso la paternidad es muy importante, porque vamos a ver, ¿cuántos quieren ser padre aquí? Bueno, perfecto. Pero tienes que captar la imagen de Cristo, ser imitable y parecerte a Jesús en toda tu manera de ser. O sea, eso no es solamente, bueno, yo soy padre, no. Ahora, si eres un buen hijo, vas a ser un buen padre un día. Porque eso es una secuencia natural espiritual. Nadie puede ser un buen padre si primero no es un buen hijo. Gloria a Dios. Por eso tú no puedes estar, los pastores, los ministros, no pueden estar en una simiente y en una ADN abstracto, porque nunca en su ministerio tendrá una línea definida. Siempre tendrán un poquito de información de cada ministerio, un poquito de esencia de cada uno, pero no tendrán un ADN específico. ¿Y sabe lo que pasa cuando no hay paternidad? Oiga, imagínese un mango de este tamaño, un injerto. Usted ve un mango de este tamaño y ve un mango normal. ¿Cuál es la diferencia? Que el de este tamaño puede que sea más sabroso, puede ser. Es mucho más grande, tiene más comida, pero hay un problemita. No tiene capacidad de reproducción porque es un injerto. No tiene un ADN específico. Usted no puede agarrar un mangote así injertado, sembrarlo y dar otro mangote así. Mentira. No tiene capacidad de reproducción. Por eso los ministerios que toman de todo el mundo, un poquito de Casluna, un poquito de este, un poquito de lo otro. Tú puedes tomar de todos cuando tienes una simiente original y un ADN definido. Y los otros ministerios lo que hacen es reforzar y enriquecer el diseño de la casa. Pero si tú no tienes un diseño ni un ADN específico, tu ministerio se terminará siendo un gran injerto. Pero al morir tú, se murió el injerto.
porque no hay capacidad de reproducción, porque la casa no reconoce un ADN espiritual. No hay una semilla que está corriendo por todo, sino hay mucha variedad. Por eso dice, no sembrarás tu casa con semillas diversas, no sea que se pierda la semilla y también la cosecha. Ok. 1 Corintios 11:1 dice, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aquí está. Hasta ahora le he hablado intrínsecamente los excesos de la paternidad espiritual. Los excesos. ¿Cuáles son los excesos? Que un padre es padre, así no imite a Cristo, no es padre. Que una persona es padre porque es pastor, no es padre por eso, tiene que imitar a Cristo. Tiene que parecerse a Cristo, tiene que ser imitable en su testimonio. Una persona que sea vanagloriosa, orgullosa, trata mal a todo el mundo, es déspota, no tiene revelación, no tiene amor, jamás puede ser un padre espiritual, porque no está representando en nada la imagen de Dios. O una persona que se diga padre, pero lo que tiene sus hijos o ovejas es como súbditos, esclavos para explotarlos y no para transferirse en ellos, tampoco pueden ser un padre espiritual, porque eso no es la manera de proceder de Cristo. Y eso también son los excesos de ministerios que han tomado la paternidad para tener una serie de súbditos que nunca ni siquiera se pueden acercar, ni espiritual, ni físicamente al Padre espiritual, no porque humanamente sea imposible, sino porque ellos mismos ponen barreras y no lo permiten. ¿Por qué? Porque no les interesa. Les interesan los números, los dólares, el dinero, pero no la gente. Y te tengo noticia, a Dios no le importa ni siquiera tanto su obra como la gente que hace su obra, gloria a Dios. Es lo que más le importa a Dios, la gente, gloria a Cristo. Aleluya. Un verdadero padre es imitable en todo. Lo que aprendisteis, en Filipenses 4:9 lo dice. Mira lo que decía Pablo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto se lo dice Pablo a los filipenses. Le estaba exhortando. Ustedes son hijos. Bueno, hagan lo que les enseñé. Reciban lo que les impartí. Practiquen lo que oyeron de mí. Hagan lo que vieron que yo hice. Y entonces serán verdaderos hijos. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuándo empezó esto de la paternidad y la transferencia de espíritu? Empezó con la primera iglesia en el desierto, la iglesia de Moisés. Cuando Moisés salió de Egipto, habían como 600,000 personas que tenían que ser pastoreadas. Y Moisés se obstinó tanto de la carga que llevaba solo, que él le dijo a Dios, o haces algo o me matas. Me voy, no aguanto más. La paternidad opera por transferencia de espíritu. Agarre eso. ¿La paternidad opera cómo? Dígalo otra vez. ¿La paternidad? Ok. Dios le dijo a Moisés que buscara 70 hombres fieles para transferir de su espíritu en ellos. Aquí tiene un dato. Si alguien quiere ser un hijo, lo primero que tiene que hacer es fiel. Porque solamente los fieles se le transmite el espíritu, gloria a Dios. Y así lo ayudarían a dirigir al pueblo tal y como él lo haría, para que no hubiera división, que son dos visiones, sino un solo espíritu corriendo en la congregación. Es decir, que Dios necesitaba que la iglesia se moviera en un mismo espíritu. Y para que la iglesia se moviera en un solo espíritu, Dios se inventó la paternidad espiritual, a través que opera por transferencia de espíritu. Mire cómo funciona. Leemos. No puedo yo solo soportar a este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel,
que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y ellos llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Agarró él, dijo, vamos a ver cuáles son los fieles. Orlando, Elizabeth, Maggi, Andrés, Andrea, Luraima, Héctor, Maricela, Andrés, Jesús. ¿Cuáles son los fieles? Vengan, los fieles, vengan. Entonces Dios se encontró con Moisés porque Dios necesitaba. Una pregunta, ¿cuánto tiempo en ese momento tenía Moisés siendo preparado? ¿Quién me dice? ¿Cuántos años? Tenía siendo tratado por Dios en ese momento cuando Dios le habla eso. 80 años. 40 en la casa de Faraón, 40 en el desierto, y tenía 80 años formando un espíritu. Mató a un egipcio, dividió el mar, se encontró con la zarza ardiente, se enfrentó a los hechiceros de Faraón, las 7 plagas de Egipto, todo eso lo vivió. Y todas esas experiencias estaban metidas ahí. Formaba una materia espiritual, una esencia, un carácter, una pasión, un temple, una seguridad, una fe, una disciplina, muchas cosas que son el producto de vida de una persona que se forma. Pero entonces, todo ese pueblo que estaba ahí no tenía los 80 años de rueda de Moisés, ni tenía los 80 años de experiencia, ni los 80 años de bregar y de ser fiel y de estar ahí haciendo la voluntad de Dios. No lo tenía. Pero era necesario que ellos tuvieran su misma postura de él para poder pastorear con él, para poder ayudarlo. Porque si no, los 70 iban a hacer cosas diferentes. Ay, hay que pintar esa pared. Bueno, unos decían de verde, de naranjado, de rojo, de azul. Todos opinan diferente, porque todos operan con un espíritu diferente, que es su espíritu. Entonces hay división, porque hay muchas visiones. Cada uno ve las cosas a su manera. Por eso Dios le dijo a Abraham, en ti. Dios toma una personalidad, un ADN, una esencia, y en ella levanta una generación. Al final, cuando todas las líneas apostólicas se unen entre sí, una explosión. Imagínense que una línea apostólica se levante 500,000 más. Y otra línea apostólica se levante 500,000 más. Y otra línea apostólica se levante 500,000 más. Ahora imagínense que Dios le traiga un movimiento de unidad a los 20 apóstoles. 20 por 500,000. ¿Cuánto es? ¿Ah? Los 10 millones que querían en las elecciones, ¿viste? Y los 10 millones dicen, vamos a creerle a Dios por un alcalde en cada estado de Venezuela que tenga a Cristo en su corazón y que haya nacido de nuevo. Vamos a creerle a Dios para que el próximo presidente de Venezuela sea un cristiano nacido de nuevo. Y entonces toda la línea apostólica se unen y establecen el reino de Dios en Venezuela así. Yo no sé cuánto están entendiendo, gloria a Dios. Pero cuando se hace la voluntad de Dios en los diseños de Dios, y así funcionaba Israel. Estos principios gobernaban una nación completa. Estos principios eran parámetros en los cuales se establecía toda la nación completa de Israel. Cuando se olvidaban de ellos, todas las naciones los dominaban. Cuando los tenían en vigencia, ellos dominaban a las demás naciones. Gloria a Dios. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Qué pasó allí? Estaban los 70 y Dios agarró. Supongamos que yo soy Dios, él es Moisés. Le agarró. Aquí tengo parte del espíritu de Moisés.
Aquí tengo parte del espíritu del pastor Ignacio, que lo he formado para un diseño, con un propósito, para una generación y con una visión y con un ADN y con un destino. Ahora esta parte que está en él, se la voy a pasar a todos los demás. Y usted le gana, wow. Shakatira, bracatera, mandalí, catira, vaya, lía, bacatera, basaria. Y empieza a querer conquistar, a agarrar, a tomar fe, a hacer batalla espiritual, a tomar la tierra, a creer en la unidad, a creer en la santidad, a creer en la batalla espiritual. Empieza a creer en los principios. Entonces de repente lo que a ese padre espiritual le tocó 29 años formar en su espíritu, ahora usted está caminando rápidamente por herencia, con pasión, con visión. Aleluya. Ahora imagínense lo que va a pasar 3, 4 años caminando en esa paternidad espiritual. Puro gigante, puro, como dicen los jóvenes por ahí, puro monstruo espiritual. Bueno, eso no. Puro power. Puro power. ¿Por qué? Porque no empezaron en los pies. Ahora, una iglesia normal que no tiene paternidad espiritual, las clases de catecúmeno, las clases de discipulado, la gente va agarrando, pero va agarrando a nivel de información, de revelación, pero no hay impartición porque no hay parámetros de paternidad ni de transferencia. Ahora, imagínense esos 70, ¿cómo estaban el día siguiente? Cuando le presentaban los casos. Todos lo harían igual como lo haría Moisés. En el mismo espíritu. Por eso Dios no dijo, voy a agarrar el Espíritu Santo y se lo voy a poner a ellos, o mi espíritu de Jehová. A Dios no le interesaba. A Dios le interesaba que ellos funcionaran con el espíritu del líder, porque el líder es el que estaba liderizando. Y Dios es práctico e inteligente y sabio. Porque estamos entre humanos y entre personas de carne y hueso, necesitamos que manejemos un mismo pensamiento. Y la única manera de hacerlo es la paternidad espiritual. Por eso en esta iglesia, los que son hijos, o en cualquier ministerio, los que son hijos, empiezan a caminar en la visión naturalmente, no dándose trancazos ni forzados, ni dándose golpe con la cabeza, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y siempre un por qué, porque no. El que tiene 7 por qué en la cabeza es porque todavía no se ha hecho hijo. Y no se está juzgando que no sea hijo, no hay problema que no sea hijo. Eres oveja todavía, pero un día tendrás que ser hijo para que no te des tanto cabezazo, para que entiendas la visión y para que fluyas naturalmente en la ola del espíritu de la casa y no estés siempre contra la corriente. Por eso una iglesia que camina en paternidad le lleva años luz a una que no tiene esa revelación. Cuando yo estuve ministrando la semana pasada a todo el liderazgo completo de la iglesia Mirés, en la mañana entre la mañana y la noche habían como 800 líderes, entre los 2 grupos de liderazgo. Y me dijo el pastor que en el Facebook y en los Twitter empezaron los comentarios. ¿Qué palabra? Ahora entiendo, ya no soy oveja, soy un hijo. Y empezaron a entender. Y ahora esa iglesia se va a desatar y se va a disparar porque van a caminar totalmente en un solo espíritu. Si estaban caminando de una manera, ahora van a caminar mucho mejor porque estas revelaciones te potencian, te llevan a otro nivel. Y yo dije, bueno, Señor, si lo dimos allá como una clase, yo dije, esta clase va a ser esto, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, la paternidad espiritual, hijos, se encuentra en todas partes en la Biblia. En todas partes en la Biblia. Rápidamente le puse unos ejemplos en la lección. Eliseo a Elías, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Cómo le decía? Una pregunta, y si tú me dices padre, ¿cómo te digo yo? Porque se está estableciendo una relación, ¿verdad que sí? Si yo soy tu padre, entonces tú eres mi hijo, porque si tú me dices padre mío, porque tú eres hijo mío, hijo mío. ¿Sí o no? ¿Ok? Jesús a sus discípulos, Nuevo Testamento, Jesús a sus discípulos los llamó hijitos. Dice en San Juan 13:33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora, vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Cómo les llamó? Hijitos. Una relación más que de oveja, más que de discípulo,
de hijos, hijitos y de mucho amor. Luego, el apóstol Juan, ya en el desarrollo de la iglesia, establece la misma relación que su papá, que Jesús hizo con él, pero él con sus discípulos. Y en 1 Juan 3:18, él le dice, hijitos míos también. De manera que lo mismo que estableció Jesús con Juan, lo estableció Juan con sus discípulos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Verdad? Pablo a los Gálatas, en Gálatas 4:19, les dice, hijitos míos también, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esta es la diferencia entre un padre y un pastor normal. Un pastor no engendra, no sufre dolores de parto, solamente corrige, instruye, alimenta y cuida. Pero un padre engendra dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. O sea, es otro nivel. La paternidad espiritual es otro nivel. Es otro nivel. Pablo a Tito y a Timoteo, en sus cartas, también se refiere a ellos como hijos. Sin embargo, a Filemón, Pablo se dirige como colaborador en Cristo. Como colaborador en Cristo. Pero a Tito y a Timoteo les dice hijos. A Tito, dice a Timoteo, ¿van conmigo? A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en Tito 1:4 dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, vamos a profundizar un poquito más el por qué realmente, la importancia de la paternidad espiritual. Hay 3 niveles, hijos, para recibir. Yo se lo he explicado muchas veces, pero ahora le va a quedar registrado una lección. Primer nivel es información, segundo nivel es revelación y tercer nivel es impartición. Cuando yo estoy predicando ahí arriba, o le estoy dando una clase aquí abajo, o donde sea, o en la oficina, o en cualquier parte, usted tiene 3 maneras de recibir de mí. Usted puede recibir, número 1, información. ¿Qué es información? Oye, qué interesante estuvo ese mensaje del domingo. Qué interesante, oye, muy interesante. ¿Qué está recibiendo? A nivel mental, una información. Pero puede ser una persona más profunda, que ha caminado más allá, y ya no recibas el mensaje por información, sino ahora lo recibas por revelación. Por revelación. Revelación es, wow, nunca había visto eso. ¿A alguien le ha pasado alguna vez? Que estamos predicando, te dicen, yo nunca había, tantas veces que yo, Alicia, ¿te ha pasado? Tantas veces que he pasado por ese texto y luego el tanto mensaje que había, pero ahora se me reveló. Estás bien encaminado, estás cerca de ser hijo, pero todavía no eres hijo. Porque viene un tercer nivel, que es impartición, solo para los hijos. Solo para los hijos. Solo para los hijos. Con las palabras sale parte de la esencia del Padre. Ellos ponen una demanda y se transfiere su espíritu. Jesús dice acerca de la impartición lo siguiente. En Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo, que yo he hablado, son espíritu y son vida. Es decir, que cuando yo le hablo, sale una onda doble de mí. Una onda sonora que trae un mensaje, que trae una idea literal, que te puede llevar a una información interesante y te puede llevar también a una revelación inclusive de lo que estás oyendo, porque es la palabra de Dios. Pero sale otra onda paralela metida allí, que es la esencia de lo que está en mi espíritu. Y eso solo lo reciben los hijos.
los que han hecho una conexión de padre a hijo, los que tienen la potestad de meter la mano en el espíritu y sacar. Por eso la mujer de flujo de sangre tocó a Jesús de manera diferente. Y los apóstoles le dicen, ¿por qué pregunta quién te ha tocado? Es que alguien me tocó diferente, porque sentí que virtud salió de mí. Entonces, en un mensaje yo puedo estar predicando, impartiendo, pero no todos reciben la virtud. Algunos reciben interesante, otros reciben wow, que nunca se me había revelado, pero otros reciben la vida. Otros reciben la impartición, de espíritu a espíritu. ¿Qué quiere decir impartición? Lo voy a explicar. Supongamos que estamos hablando del tema de santidad. Entienda. Y yo estoy predicando de santidad. La santidad tiene una vida, una esencia. Tú puedes recibir el mensaje de santidad. Wow, el pastor predicó de santidad. Qué interesante, yo nunca había visto eso así. Puedes decir, pero llegas a tu casa mintiendo igual, viendo pornografía igual, criticando igual, murmurando igual. Puedes recibir la palabra en el segundo nivel, revelación. Dice, wow, uy, yo nunca había asociado esta palabra con esta, no sabía qué significaba esto. Pero llegas a tu casa impactado, pero no cambiado. Pero cuando hay impartición, si mi espíritu, la sustancia que hay en cuanto a santidad, tengo sustancia, porque si no tengo nada, tampoco recibes nada. Por eso un padre tiene que parecerse a Cristo. Si predica de santidad, tiene que ser santo. Entonces, esa esencia, por impartición a los hijos, se te pasa. Y si tú estabas pecando, te lo aseguro, que vas a salir de la iglesia arrepentido, con deseos de cambiar. Y cuando vayas a enfrentarte a la vida de pecado, te vas a sentir mal, porque algo se te añadió. Tu padre te dio una herencia de santidad, tú la agarraste en tu espíritu y tu comportamiento ante el pecado ya no es igual porque recibiste una impartición. ¿Están entendiendo la diferencia? Si estoy hablando de gozo, wow, qué interesante esa palabra del gozo. ¿De acuerdo a la palabra del gozo? Segundo nivel, qué revelación, no entendí, nunca había entendido esto. Pero hey, ahora vamos con el tercer nivel, impartición solo para los hijos. Sale, las palabras son espíritu, son vida. Al día siguiente, tú estás en la mañana, gozo, 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 es el que me da el Señor. Por la mañana, a mediodía, y cuando se pone el sol, hasta finadito vas a cantar. Porque se te transfirió hasta la manera de cantar, gloria a Dios. Algo se te pegó, algo se te pasó a tu espíritu, porque hubo una transferencia de espíritu y ahora tú estás en un sistema de gozo que antes no estabas. Se te añadió el gozo a tu espíritu por herencia. ¿Cuánto tardarías tú normalmente en lograr esa sustancia de gozo en tu espíritu? Unas cuantas depresiones, unas cuantas tristezas, unos cuantos problemas y salir adelante de ellos, y todo eso te va a formar un espíritu de gozo. Pero ahora viene tu padre espiritual, tú te conectas y no quiere decir que no tienes que vivir tu experiencia, tienes que vivirla, pero se te facilita muchísimo. Es otra cosa, ¿están entendiendo? Gloria a Dios, gloria a Dios. Por lo general yo no predico nada que yo no viva. Yo todo lo que predico es porque hay una sustancia en mi espíritu. Yo tengo un sistema para predicar. Yo puedo predicar 1000 temas, pero yo entro en un dolor de parto cada vez que me monto ahí arriba. Nunca estoy seguro, nunca estoy sobreseguro, nunca estoy sobrado, jamás. Siempre tengo una dependencia absoluta de Dios en ese lugar. Y siempre, muchas veces, Dios me tiene hasta lo último que quiere que yo imparta. Y yo para impartir algo tengo que buscarlo dentro de mí. Si no lo encuentro, no lo puedo impartir. Yo puedo dar 7 temas, me puñaleo por internet, que hay de todo ahorita. Internet, mi pastor, y nada me faltará. Yo me puedo googlear ahí todos los mensajes del mundo. En serio. Yo a veces he probado y he dicho, padre, qué tentación. Uno no tiene ni que predicar ahora, todo está en Google. Pero en Google no está la esencia del Espíritu. Está la información, pero no está la esencia del Espíritu.
Y hay veces que yo me he googleado, pero lo he conectado con la esencia del Espíritu y puede funcionar. Pero si no tengo la esencia, no te evita, papito, que no vas. ¿Estás entendiendo qué tremendo es esto, hijo? Esto es otra cosa, esto es otra cosa. Ahora, me comí una parte. Hay 3 clases de miembros en las iglesias. Es lo mismo, pero ahora en clase de miembros. Los chivos. ¿Cuántos chivos hay aquí? Son los que van y vienen y no tienen sentido de pertenencia. ¿Qué son los chivos? 3 meses aquí, 3 meses en el Miré, 3 meses en las acacias, 3 meses. Y si viene una unción por ahí tremenda, la iglesia de moda se van para allá. Esos son los chivos. No hay sentido de pertenencia. Cuando pasa de chivo, va al segundo nivel. Ahora eres una oveja. ¿Cómo son las ovejas? ¿Cómo? ¿Ok? Las ovejas reconocen la voz de su pastor y se establecen. Ya es otro nivel. Dice, él es mi pastor. No tengo 7 pastores ni 10. Y esta es mi casa y esta es mi iglesia. Son ovejas. Y ya con ser ovejas, ya tú vas al cielo. Y ya con ser ovejas. Pero las ovejas tienen un problemita. Tienen 2. Número 1, son miopes. No ven a larga distancia, sino a corta. Y número 2, no heredan porque no son hijos. Las heredas, ve. Las ovejas se cuidan, se alimentan, se apacientan, se corrigen. Todo eso es bueno, porque también los hijos también son susceptibles a ser alimentados, corregidos, apacentados e instruidos. Pero los hijos, aparte de todo eso, heredan del Padre Espiritual. Por eso la paternidad espiritual es tan clave. Es tan clave. Las ovejas no heredan. Los hijos adoptan a su pastor. Tiene que pasar por ser oveja, ¿verdad? Para ser hijo. Adoptan a su pastor como padre. Ponen una demanda y pueden heredar su espíritu porque son hijos. Usted tiene 3 maneras de estar aquí en la iglesia. Usted puede verme a mí como, yo se lo dije el otro día, ¿verdad? Como ese hombre que está ahí predicando. Algunos tienen aquí 5 años y me ven como ese hombre. No han llegado todavía ni a verme como su pastor. Y están aquí y yo sé quiénes son. Yo sé cómo me ve cada uno de ustedes porque el pastor lo sabe y el padre también. Eso es verdad, pastor. Uno lo sabe porque eso es parte del ministerio. Lo que pasa es que uno no se los dice. Eso cada uno se le va ganando por revelación, pero eso se sabe. Usted puede verme como ese hombre, me puede ver como mi pastor o me puede ver como mi padre. Usted lo decide. Yo estoy aquí y yo no lo veo a ustedes ni como esos chivos, ni los veo como esas ovejas. Yo a todos ustedes, a todos los veo como hijos. A todos los veo como hijos. Y aunque se vayan de la iglesia, oiga, los sigo viendo como hijos. Los sigo viendo igualito como hijos. Yo no me los saco de corazón, no me los desmembro. Los sigo viendo igualito como hijos. Porque cuando uno asume la paternidad espiritual es para siempre. Dios te conecta, vamos por eso. Dios te conecta con un padre espiritual en la tierra para que a través de su ADN, ¿sabes lo que es ADN, verdad? Espiritual, conozcas y se te revele el espíritu del Padre Celestial. Puedes recibir de muchos, pero la herencia espiritual viene de un padre. Oiga, hay una diferencia. Puedes recibir de muchos, pero la herencia espiritual viene de un padre. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 4:15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ayos significa instructores o maestros. Instructores o maestros, ¿verdad? Ahora, en la versión popular dice ese texto, pues aunque ustedes como cristianos tengan 10,000 instructores, padres no tienen muchos, padre de ustedes soy yo. Pues les anuncié el evangelio por el cual quedaron incorporados a Cristo Jesús
Así pues les ruego que sigan mi ejemplo. De manera que aunque tengamos muchos, solamente uno es el que le va a dar la herencia. Porque yo no puedo tener 7 padres. Tengo un padre, un ADN, una línea, y yo tengo que adoptarla. Ustedes tienen que saber aquí si ustedes adoptan a este pastor como padre. Y si ustedes no quieren adoptar a este pastor como padre, hay otros padres, yo no soy el único. Pero usted tiene que tener un padre. Tiene que ubicarse en una línea. Si usted se va a otra línea, ningún problema. Solamente asegúrese de que sea una línea sana, que usted crezca, se desarrolle y sea una herencia saludable. Si es así, yo lo bendigo. Yo no soy el único. Yo soy un padre que Dios levantó. Y yo tengo los hijos que Dios me trajo. Y los que Dios trajo y los que Dios destinó para yo formarlos como una generación son mis hijos espirituales y yo soy su padre y tenemos una conexión, una relación. Se puede aparecer Benny Hinn, se puede aparecer un ángel, se puede aparecer Cash Luna, se puede aparecer el hombre más ungido de todo, uno mucho más ungido que yo, más preparado que yo, más sabio que yo y más todo que yo, pero usted dice, él es mi padre. Por eso es paternidad. O sea, usted no se vende al mejor postor, ni se va a la iglesia que le quede más cerca o más lejos, ni se va al predicador que esté más ungido o sane más enfermo o haga más milagros. No tiene nada que ver con eso. La paternidad se revela en el espíritu. Usted adopta un padre espiritual, porque si no usted siempre estará saltando de poder en poder, de gente, de unción en unción, a ver quién le da un poquito más, y nunca será estable y siempre será un injerto. Ahora, ¿cómo se prueban los hijos? Aquí dice, si eres un verdadero hijo, vas a manifestar el ADN, es decir, los frutos y el carácter de tu padre espiritual. Por esto mismo, 1 Corintios 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mire qué tremendo. Mire lo que es confiar en la paternidad de un hijo. Pablo enviaba a las iglesias, que no se llegaban en avión en una hora, sino eran meses de viaje, enviaba a Timoteo a predicar. ¿Y qué mensaje predicaba a Timoteo? Nada, yo estoy aquí hecho. Ahora Pablo está a 3 meses de distancia. Ahora yo voy a hacer mi ministerio, voy a predicar mi campaña, voy a predicar mi mensaje. No, él le recordará mi proceder en Cristo. Wow. O sea que de la misma manera que Pablo se comportaba cuando iba, Timoteo iba a ser igualito, el mismo testimonio, la misma postura, la misma santidad, la misma elegancia, la misma santidad que tenía su padre espiritual. Y encima de eso, el mismo mensaje. O sea, mi proceder y la manera como predico en todas las iglesias. O sea, que un hijo espiritual que hace, no hace su propia cosa, sino que hace lo que su padre espiritual lo está estableciendo para hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, te lo estamos repitiendo, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, para terminar, vamos con los tabús de la paternidad. Esto es lo único que usted se va a encontrar de todo lo que hemos hablado que se opone a la paternidad espiritual y que se opone a que usted le pueda decir papá o padre o papi a alguien. A mí siempre me pareció la palabra papi un poquito cursi. Sin embargo, yo le dije a mi papá papi hasta los 8 años más o menos. Cuando me pareció cursi, no le dije sino papá. Pero eso no importa, pues es papi, papá, padre o pastor, eso no importa. Eso es como cada quien se sienta bien. Se sienta bien, gloria a Dios. Ahora, lo importante es establecer la revelación. Claro, es un testimonio para otras iglesias, para otras personas, cuando los hijos se dirigen, padre, papá, porque ven que hay una diferencia y estamos levantando una generación de paternidad. ¿Qué quiero yo? Que Dios levante muchos padres espirituales en muchas iglesias que sean dignos de ser llamados papá o padre y que puedan ejemplificar la paternidad de Dios. Porque como le dije al principio, si Dios levanta muchas redes apostólicas con una generación de hijos verdaderos y después todos esos apóstoles se unen, cualquier cosa puede ser posible. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjense, había un problema cuando Jesús dijo no llames padre a nadie. Se estaba refiriendo a los fariseos y a los saduceos, porque también dice no llames maestro a nadie. En ese mismo texto dice no llames padre porque hay un solo padre y no llames maestro porque hay un solo maestro. Sin embargo, en Efesios dice, y él mismo constituyó
a unos pastores, evangelistas, apóstoles, maestros. Entonces, si él dice no llame a nadie maestro, porque él constituye maestros. Entonces, hay una razón de ser de este texto especialmente. Y la razón de ser es esto, ahí mismo lo explica. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagas conforme a sus obras. ¿Qué usted está viendo aquí? ¿Por qué no eran padres espirituales? Porque decían, pero no hacían lo que decían. ¿Qué es un padre? El que ha logrado captar la imagen de Dios. No es en sí mismo ni en su humanidad, sino es Dios en él. Por eso nadie puede ser llamado padre, porque nadie tiene esa cualidad si no está Dios en él. Si el día de mañana yo me descarrío, Dios me guarde, y yo me pierdo la línea en Dios, automáticamente dejo de ser padre. Porque la paternidad no está en mí, nadie puede ser padre. Pero si Dios está en mí, yo represento su paternidad, que es diferente. ¿Están entendiendo? ¿Ok? Por eso dice, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su flatería, que son los mantos, y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni se ha llamado maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Claramente esto fue hecho bajo una declaración de hombres que estaban usurpando la paternidad de Dios y estaban haciendo totalmente lo contrario. En la explicación dice: los escribas y fariseos buscaban que le rindieran pleitesía y ponían cargas en otros que ellos no llevaban y exigían que les llamasen padres y maestros, pero eran el ejemplo contrario de lo que es un padre espiritual y un verdadero maestro. Y Jesús estableció el principio que nadie tiene la potestad por sí mismo de ser padre espiritual o maestro, pues solo hay uno que es Dios. Y solo representamos su esencia e imagen. Luego en Corintios, Romanos y Efesios vemos que Dios constituye él mismo maestros como parte de los 5 ministerios. Por eso es cuando le decían a Pablo, Timoteo y Tito le decían a Pablo padre y él le decía hijos, había una paternidad, toda la paternidad de Dios. Cuando él le decía hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, era la paternidad de Dios, pero era un ejemplo de la imagen de Cristo en ellos.